Nosotros el día de hoy tenemos como invitado y le damos la bienvenida a nuestro colega Francisco Rodríguez. Él es periodista del periódico Vanguardia de Saltillo, quien le ha estado dando una cobertura puntual desde el día que se registra este siniestro, el 3 de agosto, hasta la fecha. Incluso el colega y compañero Francisco Rodríguez estuvo ahí en la zona cero, como se le llama, y para eso lo hemos invitado para que nos platique pues qué es lo que está, cómo se vive allá en Sabinas, Coahuila, esta situación. Le damos la bienvenida, Francisco, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotras. Hola, ¿qué tal, Romina, Daniela? Muy buenos días. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes platicando sobre este tema. Muchísimas gracias, Francisco. Esta semana publicaste junto con otras dos colegas periodistas un reportaje en el que nos hablas de los hombres que están ahorita, pues esperemos, luchando por su vida. Fue un reportaje del que hablamos aquí en este espacio porque pues nos habla de gente trabajadora, ¿no? Que ustedes son las historias que lograron recabar, así que pues platícanos sobre cómo fue hacer estas entrevistas con los familiares que están pues a las orillas de esta mina esperando tener buenas noticias. Sí, fíjate que, Daniela, el trabajo, lo que buscamos con el trabajo era precisamente tener pues esos perfiles de los hombres trabajadores, del carbonero, que suele dedicarse a este tipo de actividades. La región carbonífera pues es una zona que la comprenden 5 municipios y estamos hablando de cerca de 183,000 habitantes, que depende en gran medida de la industria del carbón, y muchos de los hombres particularmente pues les gusta dedicarse a la actividad minera, a bajarse a las profundidades y extraer carbón. Y bueno, lo que hemos platicado con las familias es que muchos de ellos pues conocen, desafortunadamente, saben de los riesgos que representa adentrarse a una mina de carbón, y aún así deciden dedicarse a esta actividad. Dicen ellos porque la paga es mejor a lo que pueden recibir si se dedican a un trabajo como puede ser la maquila. Un minero del carbón trabaja pues a destajo, prácticamente decide cuánto sacar, cuánto extraer de carbón, y si para él es suficiente se sale de la mina y le pagan, ¿no? O sea, un minero del carbón gana entre 100 y 150 pesos por tonelada que extrae, y al momento de bajar, para la gente que no conoce, lo que sucede es que trabajan en parejas, y si en un día se extraen esa pareja 6 toneladas del carbón, bueno, pues esas toneladas se dividen entre dos. Y normalmente lo que nos comentan las familias y otros mineros con los que pudimos platicar en la zona es que llegan a ganar entre 2,200 y hasta 4,000 pesos, insisto, dependiendo de la cantidad de horas que le dediquen al trabajo. La mayoría de ellos se dedica a la minería del carbón porque tienen familias, porque sus padres, porque sus abuelos también se dedicaron a los pocitos. Es una actividad en esta zona que es prácticamente heredada, es casi genético el hecho que decidan dedicarse a esta actividad, y la realidad es que saben, conocen de los riesgos que involucra, y aún así deciden ingresar a los minas. Claro. Francisco, cuéntanos, estuviste ahí en la mina. Desde los primeros días se habló de que estos pozos que tienen una altura de casi 60 metros o más de 60 metros y que había inundación de más de los 30 metros, pues hacía complicado un panorama complicado en cuanto pues a las expectativas de los 10 mineros que se encuentran en el lugar. Después vienen algunos artículos y se recuerda mucho el caso de los mineros chilenos que estuvieron también muchísimos días atrapados en una mina. Pero tú que estuviste ahí, cuéntanos cómo se sentía el ambiente, cuáles eran las expectativas y qué pudiste platicar con los familiares a tantos días de que se han realizado estas labores de rescate y ahora que también se complica con las filtraciones de la mina Conchos Norte.
Sí, para la gente que no conoce, que no ubica un pocito de carbón, normalmente lo que ocurre es que extraen carbón en minados antiguos, en minados viejos. Prácticamente un pocito de carbón lo que hace es recoger las migajas de un banquete que existió años atrás. Entonces así se decide ingresar, a realizar la construcción del pocito para ingresar a la mina. Y en ese sentido, lo dijo la organización Familia Pasta de Conchos. Desde el accidente, desde la explosión en 2006, han ocurrido al menos 80 muertes de trabajadores, pero específicamente en minas que estaban sobrepuestas, es decir, que ya minas como esta de agujita, donde años atrás, décadas atrás, ya había existido un minado previamente, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que estos minados antiguos normalmente están inundados porque desafortunadamente no se cumplen con algunas normativas en el sentido que las empresas deben de sellar, de rellenar completamente estas minas una vez que las dejan de explotar, pero pues lo que ocurre son este tipo de inundaciones. Por eso las normativas mexicanas, que es particularmente la norma 023 y 032, establecen la obligatoriedad para que las empresas mineras realicen estudios geohidrológicos, topográficos, geofísicos, etcétera, precisamente para descartar la posibilidad de inundaciones o de riesgos de agua, o que si existen, pues se realicen los trabajos necesarios para drenar el agua, para barrenar el agua. Desafortunadamente lo que ocurre, nos cuenta en general la gente que vive aquí en la región carbonífera, especialistas, investigadores, es que este tipo de trabajos, particularmente en los pocitos de carbón, no se realizan estos estudios previos. Y en la zona cero, pues lo que ocurría era que las familias estaban esperanzadas en el rescate. Obviamente en los primeros días existía pues una expectativa mayor a poder rescatarlos con vida. Yo en los días que estuve, evidentemente conforme pasaban los días, pues estas expectativas se van transformando en una especie de reclamo, de enojo, de ira. Empezaban ya a no dar entrevistas, por ejemplo, empezaban a exigir otro tipo de cuestiones las familias. Y es algo que desafortunadamente, Romina, Daniela, ocurren constantemente. Y digo constantemente porque desafortunadamente nosotros hemos investigado, documentado desde Pasta de Conchos, ha habido más de 60 accidentes en esta región. Nosotros hemos documentado que desde el 2006 ha habido al menos 122 muertes de trabajadores mineros en la zona. Y lo que ocurre es lo mismo, ¿no? Pasa esta cuestión en una mina, inmediatamente todos las familias acuden a la mina, los hombres buscan entrar, buscan rescatar a sus compañeros o familiares, las madres, las mujeres se quedan afuera, empiezan a rezar, empieza la solidaridad por parte de la sociedad en la región, que empieza a llevar agua, comida, víveres, etcétera, para la gente que empieza a montar ese campamento. Y después evidentemente vienen los reclamos de justicia, los reclamos y peticiones del rescate de los cuerpos. Y obviamente en un inicio en esta mina la familia estaba esperanzada, sobre todo porque hay un caso muy presente en la región carbonífera, y es el caso de un minero que en 2010 soportó, sobrevivió estar 7 días atrapado en una mina en las mismas condiciones, una mina que de igual forma se inundó, y este minero pues logró colocarse en lo que ellos llaman un caído, ¿no? Que es una especie de burbuja donde el agua no llega a tapar, y el minero puede colocarse pues ahí para tratar de respirar y que el agua no lo cubra. Pues sin embargo sabemos que ya son, lo decían en un inicio, 16 días, es muy complicado.
pero sí, digamos que va esta evolución en el sentir de las familias, ¿no? Esta esperanza en un inicio, insisto, ante este antecedente muy palpable en la región carbonífera, muy conocido, pero que desafortunadamente se va diluyendo y empiezan otro tipo de reclamos. Pues sí, Francisco, porque este último punto es el clave, ¿no? Iniciabas esta respuesta diciendo que pues hay una constante, se saben de las malas condiciones de trabajo, se sabe de la mal paga que hay por este trabajo extenuante y de largas horas que se le tiene que invertir mucho tiempo. Y bueno, ahorita tenemos a 3 niveles de gobierno echándose la culpa los unos a los otros, pero lo que de verdad tendría que quedarse como tema prioritario sería el ahora sí garantizar que ya no va a haber repetición de estos actos, aunque después de cada accidente se habla de esta no repetición. Sí, desafortunadamente es algo que también se repite. Lo veíamos hace un año en la tragedia en Rancherías, en Musquis, donde perdieron la vida 7 mineros, cómo se enfrascaron el gobernador Miguel Riquelme y el director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, en este tipo de acusaciones y de culpas. Lo vimos hace unos días como el gobernador Miguel Riquelme otra vez volvió a culpabilizar de cierta forma a la Comisión Federal de Electricidad por comprar carbón a pequeños productores, porque dice el gobernador que eso lo que propicia es el coyotaje, ¿no? Entonces, sí, desde que ocurrió la tragedia de Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros, obviamente una de las peticiones, de las demandas de las familias, aparte del rescate de los cuerpos, de los 63 cuerpos que quedaron debajo de Pasta de Conchos, es la no repetición. Desafortunadamente yo les daba el dato de la cantidad de accidentes y de mineros que han fallecido desde el 2006. Entonces, pues vemos cómo evidentemente esta cuestión de la no repetición, de cumplir con las demandas de seguridad en los desarrollos, en los complejos mineros, pues no se ha cumplido. Ayer veíamos una comunicación por parte de la Secretaría del Trabajo donde decía que la mina era irregular, pero en un inicio habían dicho que había iniciado operaciones desde enero. Entonces, pues realmente pareciera que se están haciendo bolas las dependencias, que se hacen bolas, que se echan culpas, que si la Comisión Federal de Electricidad sí tiene contratos, que si no tiene contratos. Entonces, pues se vuelve todo en un marasmo donde pues no hay una información concreta. Empieza o está la opacidad donde no se conoce o no se informa en un inicio quién es el dueño de la mina, quién es el dueño de la concesión, quién tiene el contrato con la Comisión Federal de Electricidad, estaban o no registrados los trabajadores en el Seguro Social. Entonces, pues la situación de la actividad minera, particularmente en la región carbonífera de Coahuila, donde se produce prácticamente el 99% del carbón de este país, pues sigue en las mismas condiciones. No vemos que haya una diferencia, ahora sí que una transformación en la situación de seguridad. Claro, y sobre todo también porque es una zona en la que, por lo que ustedes han podido documentar como medios que están allá, la organización Familia Pasta de Conchos es una región en la que también impera esta colusión de políticos con empresas, estas que mencionas de coyotaje, y que pues parece que sigue incluso hasta con sindicatos de mineros. Francisco, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras esta mañana y que nos hayas dado esta visión de lo que está pasando allá en Sabinas, Coahuila. No, al contrario, Romina, Daniela, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden si se vuelve a presentar. Buenos días. Gracias, Francisco Rodríguez, periodista de Vanguardia de Saltillo. Muchas gracias, un gusto. Qué terribles datos lo del costo por la extracción de carbón. Híjole, pues es el trabajo que hay, es también la pobreza, Romina, o sea, es
Es toda la conjugación de todas estas y el condiciones. El abuso, que exacerban más todas estas condiciones de vulnerabilidad que tienen los mineros. Yo recuerdo que y de verdad vayan a leer este reportaje, a mí se me quedó súper marcado las historias, bueno, todas son terribles, todas son lamentables, avasalladoras, pero por ejemplo este minero que tenía días y que todavía ni siquiera recibía su primer pago, ¿no? O sea, bajar, aunque sabes que no te van a pagar mucho y que todavía no te llegue tu primer pago, el minero que tenía apenas también una semana, que se cambió de mina porque en esta le iban a ofrecer un poco más de sueldo. Y el minero que se metió a trabajar para comprar los útiles escolares, sí. O sea, para salir de ese apuro, vámonos a trabajar unos días a la mina y mira, o sea... Sí. Tremendo. El minero el minero que ya se había jubilado, pero que no le alcanzaba con su pensión y regresa a trabajar. Híjoles, Este reportaje es de verdad buenísimo. Le escribió Francisco Rodríguez, con quien acabamos de platicar, junto con otras dos colegas. Hay una alianza entre, sin embargo, y Vanguardia de Saltillo, así que usted lo puede leer en ambos lados. Vale toda la pena la lectura de este tema para pues ver frente a qué tragedia está.